En lo profundo de los bosques de Washington existió un hombre al que todos llamaron salvaje. Un hombre aislado, un hombre desconfiado, silencioso. Durante años, los periódicos lo describieron como una amenaza que se escondía en el bosque, que se escondía en las montañas. Un hombre que estaba fuera de control, un hombre que era un peligro para los pobladores. También un asesino. Todos se empezaron a preguntar si realmente era el monstruo que habían descrito aquellas tapas de periódicos. ¿Era realmente asesino, víctima o simplemente un hombre perseguido y finalmente cazado? En el caso de hoy, John Tornov, el salvaje de Wynotche. Y esto es Glosario del Crimen. Bienvenidos. ¿Quién era John Tornov? Nació el 4 de septiembre de 1880 cerca del río Satsop, en el estado de Washington, dentro de una familia de colonos respetada. Desde pequeño parecía distinto a los demás, mientras otros niños se adaptaban a la vida familiar, al trabajo y a las normas de la comunidad. John prefería desaparecer entre los árboles. Pasaba días explorando la espesura, aprendiendo los sonidos del monte, los rastros de los animales y los caminos que solo conocen quienes caminan solos durante demasiado tiempo. La leyenda dice que a los 10 años ocurrió una ruptura decisiva. Uno de sus hermanos mató a su perro y John respondió acabando con el perro de su hermano. Desde entonces, su distancia con el mundo humano se hizo más profunda. Empezó a internarse en el bosque por semanas, regresando apenas para ver a sus padres o llevar piezas de casa. Con los años, se convirtió en un rastreador extraordinario. Sabía moverse entre la vegetación cerrada, adaptarse a los diferentes climas, moverse en la lluvia, en la noche, y también había aprendido a cazar. Era un hombre alto y, lógicamente, con sus destrezas y toda la leyenda por detrás, empezaron a surgir algunos rumores. Este hombre, para algunos, era simplemente un adorador de la naturaleza y del aislamiento. Para otros, creían que ese aislamiento era el que lo estaba llevando al borde de la locura. Mientras sus hermanos prosperaban en la industria maderera, John se alejaba cada vez más de la vida común. Vestía de forma rústica, vivía entre campamentos improvisados y rechazaba cualquier intento de control. En una región donde el bosque era al mismo tiempo refugio, frontera y amenaza, Tornov empezó a convertirse en una presencia incómoda. John Tornov vivía en una región aislada del estado de Washington, cerca del río Wynotche. A comienzos del siglo XX, aquella zona era prácticamente salvaje. Bosques enormes, lluvia constante, montañas y kilómetros de aislamiento. Tornov llevaba una vida apartada de la sociedad. Pasaba gran parte del tiempo en el bosque, cazando y sobreviviendo lejos de los pueblos. Muchos vecinos comenzaron a verlo como alguien extraño, callado, reservado, difícil de entender. Pero detrás de esa imagen también crecían los rumores. Algunos opinaban que sufría paranoia, esquizofrenia, que algún problema mental tenía, que le costaba adaptarse a la vida moderna,
a estar en sociedad. Lo cierto es que ese aislamiento lo llevó también a perderse un poco. Los rumores crecieron y también el miedo hacia su persona. El incidente que cambió todo. La tragedia llegó en 1911. Sus sobrinos gemelos, John y Will Bauer, de 19 años, fueron hallados sin vida tras un episodio confuso en el bosque. Algunas versiones dicen que habían ido a buscarlo. Otras sostienen que se produjo un malentendido durante una jornada de caza, cerca de una res abatida que Tornov había cazado. Aparentemente, los hermanos creyeron que Tornov era un oso. Él usaba pieles para cubrirse del frío. En esta confusión abrieron fuego. Tornov respondió y mató accidentalmente a sus sobrinos. John interpretó esto como una emboscada y huyó de nuevo hacia la espesura del bosque. Las autoridades rápidamente sospecharon de John Tornov, pero incluso en ese momento las versiones nunca fueron completamente claras. Algunas personas afirmaban que John había perdido el control. Otras decían que existían conflictos familiares y disputas relacionadas con tierras y dinero. Y también estaban quienes creían que Tornov actuaba impulsado por miedo y paranoia, más que por verdadera maldad. Sin embargo, para la prensa de la época, la historia ya estaba decidida. Los titulares comenzaron a transformarlo en una especie de monstruo del bosque. Este asesino que se escondía en las montañas, en el bosque, que acechaba a los pobladores. Conforme iban creciendo los rumores, también crecía el miedo hacia él. La cacería final. Durante semanas, John Tornov logró esconderse entre los bosques que conocía desde hacía años. El terreno jugaba a su favor. La lluvia, los senderos, la vegetación, todo parecía protegerlo, pero la presión aumentaba cada vez más. Las autoridades estaban decididas a encontrarlo. El final llegó el 16 de abril de 1913. El ayudante del sheriff, Giles Kimby, junto con Charles Latrobe y Louis Blay, localizó un campamento que se creía pertenecía a Tornov. La orden era observar, pero el encuentro terminó en un tiroteo. Blay fue herido, Latrobe perdió la vida y Kimby quedó frente a frente con el fugitivo, escondidos ambos entre los árboles. Giles Kimby comenzó una negociación con Tornov. Le preguntó dónde estaba la caja fuerte. Le prometió lo dejaría ir. En cuanto Tornov le señaló dónde escondía la caja fuerte, Kimby abrió fuego y los disparos tomaron el lugar de las palabras. Cuando los hombres regresaron al lugar, encontraron a John Tornov sin vida. Estaba en el bosque que había elegido como refugio y que terminó siendo su tumba simbólica. John Tornov murió durante el enfrentamiento. Kimby no respetó su promesa. Con la muerte de Tornov, también nació definitivamente el mito. Tenía 32 años. Los periódicos lo recordaron como un hombre peligroso. En Montesano, cientos de curiosos acudieron a ver su cuerpo. La multitud no buscaba solo confirmar una muerte, buscaba mirar el rostro de una leyenda construida entre miedo, prensa, aislamiento y sangre. Algunos intentaron llevarse recuerdos de su ropa, como si aquel hombre hubiera dejado de ser persona para convertirse
en objeto de espectáculo. John Tornov nunca tuvo un juicio. Por eso su historia quedó atrapada entre dos versiones que todavía se disputan su memoria. Para unos fue un asesino peligroso. Para otros, un hombre quebrado por la soledad, el miedo y una persecución que lo terminó empujando más allá de todo regreso. Su tumba aún existe. También permanece la leyenda en los bosques de Wynotchee, donde visitantes dejan señales, objetos y preguntas sin respuesta. Quizás John Tornov cometió actos terribles. Quizás realmente era un hombre peligroso. Pero también es posible que haya sido alguien profundamente afectado por el aislamiento, la paranoia y el abandono, con algún trastorno mental derivado de ese aislamiento. Un hombre convertido en leyenda por el miedo colectivo. Porque a veces la línea entre criminal y monstruo no la define solamente la verdad. También la construyen los rumores, la prensa, el miedo y la forma en la que una sociedad decide recordar a alguien. Tal vez John Tornov fue un asesino, o tal vez fue simplemente un hombre roto perdido en el bosque. Y es ahí precisamente la razón por la que su historia sigue siendo tan perturbadora hasta hoy. En el bosque John Tornov encontró su libertad. Pero en ese mismo bosque, la historia lo convirtió en sombra. Déjenme saber en comentarios qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Fue perseguido injustamente? ¿Padecía algún trastorno mental o fue producto de su aislamiento? Si te interesan los casos criminales, las historias olvidadas y los misterios reales, te pido que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo caso. Soy Natalia y esto fue Glosario del Crimen. Hasta el próximo caso. Brother, it's caught in the crossfire.